Muy apreciados amigos televidentes del canal Nuevo Tiempo, canal de la Esperanza, una gran alegría poder saludarles en este momento al inicio de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Un momento muy oportuno para que abramos este sagrado libro que es la Palabra de Dios y que nos entrega un mensaje apropiado para nuestras vidas. Así que les invitamos para que ustedes nos puedan acompañar. Sean todos ustedes muy bienvenidos en Lecciones de la Biblia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Efesios, capítulo 4, versos del 3 al 5. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos, en Lecciones de la Biblia. Queremos también saludar a quienes están recién acompañándonos por primera vez. Deseamos de todo corazón que este programa pueda también calzar con esas necesidades íntimas del corazón y que solamente Dios puede suplir a través de su palabra. Quiero presentarles a nuestros invitados que nos acompañan en el día de hoy. Tenemos a nuestra amiga Marjorie Pinot. Ella es licenciada en Artes, con mención en Escultura, así que le damos la bienvenida. Y también tenemos a nuestro amigo muy conocido en Nuevo Tiempo, especialmente en el ámbito radio, a través del programa Diálogo Bíblico, Raúl Medina. Bienvenido, Raúl. Muchas Un gusto gracias de tenerte por con la nosotros. invitación. Y por supuesto a todos ustedes, queridos amigos, volvemos a reiterar una cordial bienvenida. Y antes de que iniciemos el estudio de este momento que está hablándonos acerca de la labor del Espíritu Santo y especialmente en función de la Iglesia y la misión que ésta cumple, quiero invitarles para que podamos invocar la presencia de nuestro Dios y de esta manera le vamos a pedir a nuestro amigo Raúl que nos guíe en oración y pidamos la bendición del cielo sobre este estudio. Oremos, amigos. Padre nuestro, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para estudiar especialmente este tema tan maravilloso del Espíritu Santo y la Iglesia. Bendícenos con ese Espíritu Santo, también aquellos que van a estar mirando este programa, quizás escuchando, que el Espíritu Santo rebose también en sus vidas. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén. 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 Bueno, sabemos que la Iglesia cumple, Marjorie, Raúl, una función muy importante dentro del contexto del plan de salvación. Sin embargo, a veces tenemos la tendencia, no sé si tan marcada o no, a pensar que la Iglesia se va desarrollando, va cumpliendo sus funciones en base al esfuerzo, en base a los dones y talentos que cada uno de sus integrantes y miembros pueda tener, o tal vez en base a una muy buena administración, que si bien es cierto es muy importante, pero ¿en qué basaríamos nosotros fundamentalmente el éxito del avance en cuanto a la misión que la Iglesia cumple, Raúl? Me gustaría que comenzáramos contigo. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden y de hecho una iglesia ordenada crece por su ordenamiento. Pero cuando uno mira las Escrituras se da cuenta que el ordenamiento es vital, que las organizaciones son buenas, que las personas que dirigen tienen que ser personas excelentes, de una vida piadosa. Pero hay un elemento que nos ha enseñado, y durante todas estas 8 lecciones que han pasado en realidad del Espíritu Santo, nos ha enseñado que la iglesia no sería absolutamente nada si el Espíritu Santo no estuviera detrás de ella, dirigiendo, orientando, dando el momento oportuno para decir esto no y esto sí. Por ejemplo, tú sabes, y Marjorie sabe que Hechos de los Apóstoles está lleno de obras del Espíritu Santo y eso debería ser el reflejo de nosotros ahora también en nuestra iglesia. De hecho, se dice que debiera llamarse el libro Hechos del Espíritu Espíritu Santo, exactamente. Entonces, eso es extraordinario. Y tener nosotros a un Dios que esté preocupado para que nuestra iglesia se maneje, se oriente, se dirija, y una iglesia que crezca, es extraordinario porque un Dios tan poderoso como es el Espíritu Santo. Ahora, Marjorie, yendo directamente, y ya se ha planteado claramente la estrecha unión que existe entre lo que es la Iglesia, lo que es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo trabaja a través de la Iglesia. ¿Cómo ves tú ahora la
relación entre el Espíritu Santo y Cristo en función de la iglesia? El Espíritu Santo es todo para nosotros. Y sin el Espíritu Santo no podría existir iglesia. Gracias a que Cristo vino, que Cristo hizo el sacrificio por nosotros, es que el Espíritu Santo pudo descender y ahora trabaja en nuestro favor. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Es que ahora Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. Y hoy el Espíritu Santo tiene el poder de estar en todas partes, en todas las personas y en todo lugar. Y el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad. Por lo tanto, gracias al sacrificio de Cristo, hoy el Espíritu Santo puede estar en nosotros y dirigiendo la iglesia, guiando la iglesia. El Espíritu Santo es quien sustenta la iglesia, quien le da vida a la iglesia. Y esa es la maravilla que hoy estamos estudiando en esta lección. Exactamente. Para poder entender que lo fundamental que es el rol del Espíritu Santo, que es Dios también. Ahora, tanto en el libro de Efesios capítulo 1, capítulo 5, el apóstol Pablo hace una directa relación a que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo se entiende este concepto, Raúl, especialmente pensando en que uno de los objetivos principales del Espíritu Santo es precisamente unir a la iglesia en torno a esta cabeza que es Cristo y quien está, si bien es cierto, como decía Marjorie, en los cielos, Sí. sin embargo, está en la tierra a través del Espíritu Santo? Ahora, es interesante porque Pablo habla muchas veces acerca de esta situación de cómo se dirige la iglesia, pero quién la maneja. Y siempre usa la expresión que es cabeza y nosotros el cuerpo, de alguna manera la iglesia el cuerpo. Ahora, eso mirado desde el punto espiritual es extraordinario porque si uno mira el cuerpo, quizá usted que es escultora ahí, ¿no es cierto? Cuando hace una escultura hay ciertas directrices, ciertos parámetros. No puede dibujar una cabeza más grande, más chica, ¿no es cierto? Hay ciertos parámetros. Hay una armonía. Pero nunca se le ocurriría a una escultura, a no ser que sea irrealista, pero poner la cabeza por abajo o los pies, ¿no es cierto? O sea, está arriba. Y cuando uno mira el cuerpo humano, se da cuenta que efectivamente lo que maneja todo nuestro ser está aquí. En la mente. El resto cumple funciones, ¿cómo diríamos? Funciones que están en base a lo que esto dice. Entonces yo lo aplico a la parte espiritual. La iglesia, que puede ser un brazo, un pie, lo que sea, ¿no es cierto? Va a funcionar, va a caminar, va a mirar en función a lo que la cabeza dice. Y el Espíritu Santo es justamente, Cristo es la cabeza. Pero cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿qué es lo que dijo? Mira, es necesario que me vaya. Para que el Consolador venga. Para que el Consolador venga. Entonces ahora tenemos al Espíritu Santo en la función de ser la cabeza, en el sentido de no ponerlo en el lugar de Cristo, porque Cristo sigue siendo el mismo siempre y lo va a ser siempre, pero Él nos lleva a Cristo para que su iglesia tenga la dirección y la actividad correcta que desarrollar aquí en la tierra. Ahora me tomo un poquito de la figura que estaba planteando Raúl y tomándome de la actividad que tú realizas, de hacer esculturas. Indudablemente se puede ubicar la cabeza eventualmente en algún otro lugar y sería muy surrealista que fuese así, pero lo que sí está claro que la cabeza debe estar plenamente unida al cuerpo y el cuerpo a la cabeza. Exactamente. Ahora, ¿cómo ves tú, Marjorie, el hecho de que el hecho de estar unido a la cabeza que es Cristo es lo que permite que la iglesia sea bendecida directamente del parte del cielo a través de Jesucristo mediante el Espíritu Santo y cada uno de sus miembros recibe estas bendiciones? ¿Qué tipo de bendiciones recibe la iglesia fundamentalmente desde tu punto de vista? La mayor bendición, partiendo con lo que decía Raúl, es que tenemos un gobierno. No es que hacemos cada uno lo que queramos o lo que se nos ocurra. Porque si es cierto, la mano tiene su función, como bien daban el ejemplo que Pablo habla del cuerpo, el pie tiene su función, el riñón tiene su función y el riñón no puede hacer la función que cumple la mano. Cada una cumple, cierto, un rol específico. Sin embargo, como bien decía Raúl, para que la mano funcione, para que el riñón funcione, tiene que haber una mente que le ordena esto. Porque yo para hacer este movimiento le doy una orden, pero la orden viene
de la mente. La mente es quien está rigiendo y quien está haciendo funcionar correctamente todo este cuerpo. Ajá. Para caminar, al mover la mano, al mover los pies, hay un ser inteligente, una mente, que hace que todo se coordine. Ese es Cristo. Y el Espíritu Santo, que decíamos que es el vicario, el representante de Dios en la tierra, quien va guiando a la iglesia y permite que haya una unión perfecta. Entonces, hay un versículo que me gustaría que pudiéramos Sí, leer, por supuesto. que está en Efesios Ajá. 4, 4. del 3 al 5. Y quería leerles una versión también que es de la traducción lenguaje actual y me gustó mucho. Les voy a leer la versión de Reina Valera que dice así: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Y me gusta la versión del lenguaje actual, dice así: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad. Entonces, tomando el ejemplo del cuerpo, hagan todo lo posible por caminar en armonía, todos juntos. Pero para eso la mente tiene que estar bien, tiene que dar la misma orden. Por lo tanto, Cristo aquí Y es el cuerpo fundamental. acatar la orden de la cabeza. Exactamente, y ahí está el punto. La obediencia a la enseñanza que Cristo nos dejó. ¿Y dónde están esos principios, esos parámetros? En la Biblia. Interesante. Ahora, sabemos que hay personas que pueden estar argumentando y respetando, por supuesto, su punto de vista, de que es posible vivir una experiencia espiritual enriquecedora de manera más bien individual, ¿no? Que no necesitamos entrar dentro del marco de una comunidad cristiana como es la iglesia propiamente tal. Si bien es cierto, hasta cierto punto esto podría ser valedero, sin embargo, ¿cuán importante es la iglesia para el desarrollo de la vida cristiana individual y a la vez también colectiva, Raúl? Ahora, no nos cuadraría el texto que acaba de leer porque dice mantener la unidad. Si estoy solo, ¿para qué unidad? No Exactamente. necesito. ¿Con quién? Ahora, donde en realidad nos fraguamos, nos formamos, es en el roce con los hermanos, con los amigos, con los parientes. Yo tengo hijos, tengo nietos. ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Cómo me relaciono con mi esposa? Bueno, eso, yo vuelvo a tomar lo que decía al comienzo, eso va a ser posible mantenerlo en el espíritu de la paz, un espíritu que lleve a tener un solo ideal. Y ese solo ideal lo coloca el Espíritu Santo. Fíjate que aquí, yo tengo aquí en Romanos, para que leamos un poquito Romanos capítulo 2, versículo 17, 18, dice, si es posible, dice. Y fíjate que Pablo cuando le habla a los romanos le está diciendo algo que él cree que debe existir como iglesia, como comunidad, como entes que adoran a Dios. O sea, él no está diciendo que tendríamos que estar separados, él lo está dando por sentado. Y de hecho, cuando él le habla a las iglesias que él ha visitado, que ha formado, les habla en ese sentido, que mantengan esto. Y mira lo que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y aquí hace una explicación ya mundial. Si es ¿Por qué dice si es posible? Porque entre nosotros deberíamos mantenernos en paz porque nos guía el mismo espíritu. Y ella decía algo correcto allí, muy cierto. Si la cosa no anda bien, entonces el espíritu no está en nosotros. Pero Pablo dice, si es posible, mantengan la paz. Ahora, si no es posible, ¿qué hacemos? Estamos en otro conflicto. Y a veces tenemos ese tipo de dificultades en las cuales la paz no se logra, pero porque alguien no está con el espíritu, que es el que está dando la unción, la dirección, la paz y la tranquilidad y el conocimiento para actuar en algún momento de Ahora, dificultad. sobre la base de lo mismo que se está mencionando, hay un texto que encontramos precisamente en Efesios 4:3 y que dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Ah? O sea, aquí hay una intencionalidad Claro. para poder guardar esta unidad. ¿Ah? Exactamente. Pidiendo al Espíritu Santo que naturalmente nos ayude para que esta unidad sea una evidencia, Marjorie, de que efectivamente Dios está actuando a través de la iglesia. Sin embargo, la pregunta que hago,
y que a lo mejor puede reflejar el sentimiento o la pregunta de más de alguien de los amigos televidentes, ¿hasta qué punto se puede guardar la unidad sin comprometer los principios que, como tú bien decías, están establecidos en la palabra de nuestro Dios? Interesante lo que tú dices, porque Dios está interesado en que cada persona guarde su individualidad. Todos tenemos diferentes personalidades. O sea, no perdemos la personalidad. Exactamente, y Dios quiere que cada uno la conserve. Por lo tanto, porque Dios también nos ha dado a todos diferentes habilidades, Ajá. diferentes dones, diferentes temperamentos también. Pero a pesar de ser distintos, como en una familia, hay un hijo más chacotero, otro hijo más pasivo, más tranquilo, en fin. Sin embargo, son una sola familia que mantiene una unidad. Por lo tanto, Dios quiere que cada uno conserve su individualidad, pero unidos en los principios que establece la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es un principio? Podrá preguntarse la gente. Muy importante destacarlo. Un principio es algo que no cambia, que es inmutable. Inalterable, digamos. Inalterable, que rige para todas las edades, para todas las personas, para tanto en lo antiguo, hoy y para la eternidad. Por lo tanto, todas las verdades que Cristo nos enseña en la Biblia son principios que no cambian, no dependen de las circunstancias. Los 10 mandamientos son principios, Claro. son eternos. Por lo tanto, Juvenal, tú tienes una personalidad y una individualidad. Por ejemplo, yo tengo otra personalidad, yo soy escultora. Acá Raúl, cierto, también tiene su profesión, pero sin embargo, los tres nos regimos por los mismos principios. Claro. Y eso es lo que nos une. Queridos amigos, justamente con ese objetivo común que Dios quiere que persigamos a través de su palabra y mediante la iglesia, y donde el Espíritu Santo juega un rol tan fundamental. Hablaste algo del bautismo, vamos a hablar acerca de eso también, porque es la manera y la forma como también Dios permite que nosotros podamos formalmente pasar a ser parte de esta comunidad tan especial que es la iglesia. Queridos amigos, queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a una breve pausa y ya volvemos en Lecciones de la Biblia. La lección número 9 para este trimestre tiene por título El Espíritu Santo y la Iglesia. En Joya de los Testimonios, en el tomo 1, en la página 226, Elena de White comenta que en la cruz Jesús no podía ver más allá de los umbrales de la tumba y segundo, no sabía si su padre iba a aceptar el sacrificio. Aunque finalmente él termina siendo un vencedor en la cruz, eran estas dos grandes preocupaciones que él tenía en la cruz. Cuando nosotros vamos al libro de Juan en el capítulo 20, desde el versículo 19 hasta el 22 nos encontramos con el episodio cuando Jesús se aparece a los discípulos. Después de habérseles aparecido, les mostró las manos, el costado, les da paz y luego en el versículo 22 nos dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese día era un día muy, muy importante para la historia de este mundo. El versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. Eso nos sugiere que hubieron más cosas que sucedieron ese día. En el versículo 1 del capítulo 20 dice, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún muy oscuro al sepulcro, y vio la piedra quitada. Por lo tanto, lo primero que ese día sucedió es que Jesús resucitó. Y como Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana también nuestra predicación. Por lo tanto, cuando Cristo resucita, sigue viva nuestra fe y también nuestra predicación. Lo segundo está un poquito después, en el versículo 16, cuando Jesús y María conversan y él se da cuenta, ella, que está conversando con Jesús. Y en el versículo 17 Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, Jesús asciende al Padre y su sacrificio es aceptado.
Ahí está, en la mañana Jesús resucita y luego Jesucristo asciende y su sacrificio es aceptado. En la cruz, nos decía Elena de Huay, Jesús no podía ver más allá del umbrales de la tumba, resucitó. No sabía si su Padre iba a aceptar su sacrificio y fue aceptado. Estas dos grandes verdades Él las traía para sus discípulos, y el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, nos muestra un Jesús que traía estas grandes verdades. Pero lamentablemente la Biblia dice que estaban con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Las puertas frente a verdades tan grandes estaban cerradas por miedo de los judíos. La pregunta es ¿por qué? Jesús lo sabía muy bien, por eso que después de decirle paz a vosotros, en el versículo 22, Él sopla y le dice reciban el Espíritu. Lo que Jesús está queriendo hacer con ellos es, primero, dice Elena de Huay, darle una primera porción de lo que iban a recibir, pero segundo, en un diagnóstico para una iglesia que tenía miedo y estaba con las puertas cerradas, el diagnóstico es falta del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos en el capítulo 2 nos damos cuenta de que esto es así, porque allí está relatado el episodio cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos. Desde el versículo 1 hasta el 4 nosotros vemos qué fue lo que sucedió y en el versículo 4 ellos comenzaron a hablar. Por lo tanto, es cierto, cuando Jesús les dice reciban el Espíritu, una primera parte, cuando lo reciben en su plenitud, inevitablemente las puertas se abren, las cuales estaban cerradas, y el miedo se pierde, y ahora comienzan a predicar el Evangelio. Nosotros vemos entonces la diferencia. Estaban con miedo y el Espíritu Santo no había logrado hacer nada, pero acá en el Pentecostés ellos están unánimes, ellos están unidos. Y este es un aspecto muy importante. La iglesia que allá estaba unida y recibió el Espíritu Santo tendrá que ser la misma iglesia unida que hoy reciba el Espíritu Santo. Pueden ver ustedes a los discípulos cumpliendo todos la misión, estaban unidos en la misión. Nosotros tenemos que estar unidos en la misión. Pueden ver a los discípulos unidos en la doctrina, predicaban un mismo mensaje. Nosotros también tenemos que estar unidos en la doctrina y predicar un mismo mensaje. Pueden ver a los discípulos con un mismo carácter, nosotros también tenemos que estar unidos en el estilo de vida. Elena de Huay dice en la página 39 y 40 del libro Hechos de los Apóstoles que la única ambición de los discípulos después del derramamiento del Espíritu Santo era, primero, asemejarse a Cristo, ser como Él, y segundo, engrandecer el reino. Esta iglesia, unida con la recepción del Espíritu Santo, no querrá otra cosa más que asemejarse a Cristo y engrandecer el reino. Queridos amigos del canal Nuevo Tiempo, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia después de esta breve pausa. Bueno, estábamos ya entrando directamente en materia en cuanto a la importancia de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, lo que es la comunidad de la iglesia que debe estar bajo la dirección de la cabeza de la iglesia que es Cristo. Son importantes tener muy en claro estos conceptos a la hora de saber cuán valioso es formar parte de la iglesia. Sin embargo, aquí quiero invitarles para que entremos en la parte tal vez práctica, porque hay un rito en particular muy solemne, muy hermoso por lo demás, de gran significación para la vida de quien pasa por esta experiencia y que permite, Raúl, que la persona entre, digámoslo así, de manera pública dentro de lo que es este reino espiritual, esta comunidad que es la iglesia. ¿Cuál es ese rito y qué importancia tiene? Bueno, antes del rito yo creo que uno tiene que pensar que la experiencia del bautismo, que es el rito, ¿Ya? no es una experiencia fácil de tomar muchas veces. Pero cuando se toma, eso es motivado por el Espíritu Santo. Y cuando la persona, y lo he visto muchas veces, cuando la persona sale del bautismo o se bautiza, sale realmente como una persona nueva, dando gracias a Dios y sonriendo y alegre a pesar de lo que podría estar pasando detrás de ella por haber tomado esa decisión. Eso lo coloca el Espíritu Santo. Y justamente hablando aquí, Pablo, a los de Corinto, acuérdense usted, amables oyentes, que el libro de Corinto, la primera carta, fue la más fuerte que Pablo escribió a su iglesia, la de Corinto. Muy fuerte, que incluso en
En la segunda carta les pide disculpas. Fui un poco fuerte, pero yo tuve que hacerlo porque ustedes todavía no estaban madurando, no habían crecido, a pesar de todo lo que yo le había dicho. Pero puntualmente en relación a lo que estamos conversando, allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo puntualmente el 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate que habla aquí de una unidad nuevamente y coloca a todos los que antes los judíos realmente rechazaban. El planteamiento del judío era, eres judío te salvas, no eres judío te pierdes. Y aquí Pablo dice, no, todos, estos judíos, estos esclavos, estos libres, todos tienen la posibilidad de salvación, pero el Espíritu ha hecho que ustedes lleguen a bautizarse y ahora sí son miembros de este cuerpo que es Cristo, y coloca la palabra cuerpo nuevamente. Ahora, esa posibilidad de que todos, porque se abre el espectro para cada persona que así lo desee y sea parte ahora de este cuerpo espiritual, es indudablemente el bautismo, Marjorie. ¿Cuán importante es que la persona que siente este llamado, que está siendo impresionado por el Espíritu Santo, a la vez también vea la importancia que tiene este rito, y que no es solamente un rito para unos en desmedro de otros, sino que estamos todos llamados a formar parte de esta experiencia? Exactamente. Fundamental lo que decía Raúl, el versículo que citó, porque lo que ahí dice expresamente es, fuimos todos bautizados, dice, por el Espíritu Santo, para formar, dice, una sola iglesia. El propósito es formar una iglesia. ¿El propósito de quién? De Dios. ¿Cómo podríamos llamarlo también? Para formar una familia. Ahora, cuando yo quiero formar una familia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Casarme. Claro. Un matrimonio. Tiene que haber una unión de un hombre y una mujer. Y generalmente ese matrimonio van a haber testigos. Y públicamente voy a dar fe de que yo amo a la persona con la que estoy contrayendo matrimonio y él también. Y allí incluso hay votos matrimoniales. Hay promesas, ¿cierto? Ajá. De hay mantener, un pacto que se establece. Exactamente. Fidelidad, amor en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. ¿Por qué lo menciona? Y un voto de mantener ese matrimonio en fidelidad. De fidelidad, pero mantenerlo monetariamente. Interesante ese detalle, fíjate que porque pues tú en las buenas y en las malas, dice, ¿no es cierto? Y uno se acuerda todavía de ese voto que hizo, y gracias a Dios, yo creo que aquí el Espíritu ha hecho que uno se mantenga todavía en este camino, porque siempre el enemigo trata de destruir la base de la sociedad, que es el matrimonio. Que es el matrimonio. ¿Por qué lo menciono? Porque el bautismo es exactamente lo mismo. Es un pacto, es casarme, pero con Cristo. Y el bautismo no es más que un símbolo que hago patente a todos, público, de que yo acepto el gobierno de Dios en mi vida. Por lo tanto, es tan lindo el símbolo del bautismo, porque cuando nos bautizamos, enterramos nuestro cuerpo en el agua, lo que estoy haciendo es, muero mi vida antigua, dejo atrás lo que no me hace bien, lo que no viene de Dios, es decir, los pecados, lo que no conviene al alma para la salvación. Y cuando se levanta la persona, ¿cierto?, del agua, es un símbolo de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y qué significa resurrección? Volver a vivir, volver a nacer a una nueva vida. Es decir, es una nueva oportunidad que Dios me está dando. Y este es un pacto hermoso donde también hay votos de fidelidad a Dios y también de sustento para Dios. En el caso de lo que estamos conversando, yo quisiera retomar nuevamente el caso de Felipe y el eunuco. Yo miro el relato, lo veo interesante como él le relata toda la historia, pero de improviso el eunuco, ¿qué dice? Y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjate bien en el relato, no encuentro que Felipe le haya hablado del bautismo. Si tú lo miras con tranquilidad el relato... Por lo menos lo que está escrito no lo menciona. Yo me imagino que le mencionó la vida de Cristo, a lo mejor le habló que él se bautizó, no sé, no lo dice. Pero ¿qué reacción tuvo Felipe
fue la reelección que le colocó el Espíritu Santo en su vida. Decídete ahora, decídete y serás feliz. Y entonces la reacción de él fue, ahí hay agua, ¿qué impide? No hay ninguna cosa que te impida. Bajaron juntos, subieron y él partió feliz y Felipe siguió su ministerio. Interesante. Qué interesante, porque hay un deseo de la persona de pertenecer al pueblo. Qué interesante, porque con el ejemplo que damos del matrimonio, no es que yo vaya obligada a casarme. No. Hay un deseo de formar una familia. Exactamente. Pero hay un deseo de formar una familia. Entonces acá el bautismo se transforma entonces en un requisito fundamental, ¿cierto?, para pertenecer a una familia. Así como el matrimonio es necesario, el paso fundamental para formar una familia. Si yo deseo pertenecer a este pueblo, a esta una sola iglesia que Dios habla acá, dice que también hay un solo bautismo. Entonces el bautismo se transforma entonces el paso para formar parte del pueblo de Dios. Y de esa unidad que se precisa justamente en el pueblo de Dios. Ahora, Marjorie, tú mencionaste, hiciste la figura y la asociación con el matrimonio, que es muy importante y creo que nos ayuda a entender más claramente lo que el bautismo significa. Y dentro del contexto del bautismo hay una relación pactual entre los que hacen este pacto de amor a través del bautismo. ¿Qué es lo que, a tu juicio, y qué es lo que dice la Biblia en relación al compromiso que hace el creyente y el compromiso que hace Dios con el creyente, dentro del marco ahora de la iglesia? Bueno, tomando también el mismo ejemplo que habíamos dado al matrimonio, una vez que yo me caso, ¿cambia mi vida? Cambia, ¿cierto? Es otro estado. Ya estoy en otro estado, ya no estoy sola. Ahora, ¿cierto? Hay un conjunto en que tomamos decisiones, en que hay acuerdos. Bueno, es un nuevo estilo de vida ahora que voy a tener casada, ¿cierto? Lo mismo en la iglesia. Ahora soy parte de un nuevo pueblo y hay un Dios que me dirige, quien va a ser el esposo. Y ahora hay un nuevo estilo de vida al cual yo voy a pertenecer. Y un estilo de vida que Cristo me va a enseñar en la Biblia. Y es el Espíritu Santo quien me va a guiar y me va a enseñar este estilo de vida. Hay un versículo que está en Efesios 1, que me gustaría leérselos. Voy a leer el versículo 17 y 18. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y revelación. Revelación, ¿cierto?, es entender las Escrituras, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos. Es decir, ahora el Espíritu Santo, dice, nos va a dar sabiduría, se va a revelar a nosotros a través de la Biblia, nos va a dar nuevas enseñanzas. Es decir, hablaba adelante Raúl de las distintas culturas, que es para todos, ¿cierto? Ajá. Porque lamentablemente los judíos lo querían solo para ellos. Y ahora Pablo entiende el mensaje y dice, es para todos, de cualquier cultura, de cualquier edad. Pero ahora nos tiene que alcanzar la cultura de Cristo. Por lo tanto, no importa de dónde soy, no importa qué etnia, no importa lo que creía, ahora me encuentro con Cristo y el Espíritu Santo ahora me va a enseñar a través de la palabra, me va a dar sabiduría para vivir y voy a tener un nuevo estilo de vida. Ahora tú has mencionado algo que es clave y que nos permite también pasar al otro aspecto, Raúl, que une a través del Espíritu Santo a esta iglesia, porque decíamos que somos todos distintos, formaciones distintas, temperamentos distintos, y que es precisamente la palabra. Y aquí es donde es muy importante destacar que el Espíritu Santo no une en torno solo a algún tipo de emoción, ¿cierto? Alguna experiencia tal vez un tanto carismática, donde estamos percibiendo un sentimiento muy envolvente, sino que esto es una unidad en torno a principios, como tú bien decías, claramente establecidos en la palabra de Dios. Y si hablamos de principios, Raúl, estamos hablando también de mandamientos. Mandamientos que el Señor ha establecido claramente y que deben ser debidamente acatados por amor,
gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros al darnos ahora una nueva vida en Cristo. ¿Cuán importante es la palabra dentro de esta unidad que el Espíritu Santo produce en la iglesia? Ya, yo voy a leer un texto, pero quisiera tomar la palabra que tú dijiste, amor, allí. Tú sabes perfectamente cuando le hicieron la pregunta a Jesús acerca de los mandamientos, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante? Porque ellos andaban buscando encontrarle alguna cosita a Jesús para acusarlo. ¿Y qué es lo que hace él al final, si tú ves con tranquilidad? Amar a Dios, amar al prójimo. Al final reducimos que los mandamientos son amor. Exactamente. Porque tengo que expresar amor a Dios y lógicamente a mis padres y a mi Por lo prójimo. tanto, y fácilmente lo podríamos llamar a un mero sentimiento. Perdona, claro, entonces lo importante es que el mayor y principal principio que podemos sacar es el amor. Exactamente. El amor es un principio y no depende de las circunstancias. Claro. Es eterno. O sea, se mantiene por sobre los hechos, las circunstancias, lo que te esté pasando. El amor va a permanecer sobre eso. Exactamente. Y de hecho Jesús permaneció amándonos a pesar de Pedro, a pesar de Judas y a pesar de todos esos que lo dañaban, que lo llevaron a la cruz, que le pedían que maldijera, no sé, todo lo que le hicieron. Por sobre todo eso, él permaneció en amor. Queridos amigos, especialmente me dirijo a ustedes, lamentable y tristemente no siempre se acata la voluntad de Dios manifestada en las Sagradas Escrituras y por eso que existe tanta diversidad de posturas, de entre comillas verdades, cuando no estamos apoyando nuestra experiencia cristiana a través de este sólido libro que es la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a seguir junto a ustedes, ha llegado el momento de poder ir nuevamente a una pausa. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía porque necesitamos sacar conclusiones importantes de todo lo que hemos dicho junto a cada uno de ustedes, así que vamos y ya regresamos. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Queridos amigos, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Saludamos a quienes se han ido incorporando a nuestra conversación y por supuesto basándola principalmente en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y uno de los aspectos que mencionábamos, Marjorie, en el bloque anterior es precisamente el hecho fundamental de que nuestra experiencia cristiana, tanto desde la perspectiva individual como de la perspectiva de la comunidad, de la iglesia, debe estar basada en la palabra. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando hablamos, por ejemplo, de doctrinas, de fe, ¿están relacionadas estas expresiones con la palabra y con la experiencia cristiana? Exactamente. ¿Qué son doctrinas? Son enseñanzas que Cristo dejó para nosotros. Quiero resumirlo en un versículo que está en 1 Corintios 2. Voy a leer versículos saltados, voy a leer el 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Es la primera cosa. Y el 14 dice, pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede conocer, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, para entender la palabra es fundamental tener el Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo. Y mira lo que dice, qué interesante acá, dice el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Mira lo que ellos están diciendo, Claro. que ellos piensan como Cristo. Entonces, hablamos de la palabra. Entonces, antes de leer la palabra, es fundamental que pidamos el Espíritu Santo. Porque ¿quién inspiró la Biblia? Fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, quien nos va a enseñar para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda es el Espíritu Santo. El mismo autor. El mismo autor. Y ese mismo que inspiró a Pablo, ese mismo me va a enseñar a mí Claro. para no desviarme. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de la palabra? Lo dice este versículo 16, para tener la mente de Cristo, para pensar como Cristo pensaba. Al yo pensar como Cristo, ¿cómo voy a pensar? Voy a aceptar estos 10 principios que son los 10 mandamientos que están ampliados en toda la Biblia. Entonces, Raúl acepta también los 10 principios. Por lo tanto, nosotros ahora pensamos igual, aunque mantenemos nuestra individualidad. Y también, ¿cierto?, con Juvenal. Por lo tanto, aquí hay una unidad de la que volvemos a hablar, que produjo el Espíritu Santo, pero a través de la palabra. Y que como es eterna, hay lazos eternos, es un gobierno que nos va a unir a nosotros, y la palabra está fundamentada en algo esencial que mencionaba Raúl, que es el amor. Porque los 10 principios bíblicos, que son los 10 mandamientos, no son sino otra cosa que una expresión de amor. De amor, del carácter Ahora, de Dios. Exactamente. Ahora, en base a Juvenal, lo- mira, sí, antes que perder la Sí, idea de lo sí, que ella dice, sí. Estoy pensando en algo, un ejemplo práctico que se podría dar. Por ejemplo, en Chile yo acepto las leyes del tránsito y no se me ocurriría andar por la izquierda, ¿no es cierto? Ando por la derecha. Pero si voy a Europa, a alguno de estos países, te cuesta a ti ver cómo los vehículos andan por la izquierda. O sea, allá hay que aceptar esa orden, esa ley. Entonces, cuando tú te incorporas a una comunidad como la cristiana, dirigida por el Espíritu Santo, bueno, tienes que andar por donde Él te dice que andes, porque Exactamente. sería catastrófico, y eso va a suceder quien no lo haga, catastrófico andar por un lugar equivocado, porque sería terriblemente nefasto. ahora eso para que el tú final. acabas de mencionar, Raúl, de andar por donde Dios quiere que andemos, Claro. eso significa en la práctica que nosotros aceptamos por fe la doctrina de Cristo, ¿ah? Para poder Exactamente. pensar como Cristo, para poder vivir una experiencia cristiana que sea altamente edificante, el aceptar su voluntad a través de su palabra y especialmente a través de sus mandamientos que guardamos por amor, Por no como, amor. no como una obligación Son para una alcanzar la salvación. consecuencia. Es una consecuencia exactamente. Es algo que va permitiendo alcanzar la misión. Y Exactamente. aquí es donde me gustaría que pudiéramos, digamos, hacer énfasis, porque finalmente la iglesia no existe porque sí. Tiene un propósito. Hay un propósito, hay una misión. ¿Cuál es esa misión y cómo el Señor ha provisto todo lo necesario para que esa misión se pueda alcanzar dentro del marco terrenal? Hay un versículo que me encantó. Podemos verlo en Hechos, el capítulo 2, de 42 al 47. ¿Cómo fue la vida de estos apóstoles que fueron alcanzados por la mente de Cristo? Y creo que aquí está la clave de que cuando hay unidad en Cristo, cuando tenemos una mente en Cristo Jesús, se produce algo interesantísimo, que no lo busco yo, sino que es una consecuencia natural. Podemos leerlo entonces en Hechos 2, 42. del 42 al 47, dice así. Acá, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Y acudiendo asiduamente, unánimes, es decir, todos juntos, cada día a la iglesia, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí viene lo interesante. Y el Señor añadía cada día en la iglesia a los que iban a ser salvos. Es decir,
el testimonio que ellos daban. ¿Qué es lo que es el testimonio? Lo que yo soy en la vida práctica, en mis acciones. Eran de tal forma, había tal armonía entre estos apóstoles que con alegría y sencillez habían botado todo egoísmo, porque decía acá que habían vendido sus casas, sus bienes, y si aquí a Juvenal le faltaba algo, te lo doy, te lo presto, nada es mío, todo es de Dios y lo compartimos entre todos. Es decir, ya no había espíritu de supremacía, de querer ser más que el otro, sino que aquí realmente había un espíritu de abnegación, de humildad. Y esta forma de compartir, que no es más que el carácter de Cristo, que ellos representaban fielmente, permitía que los otros miraran y decían, yo quiero ser parte de este pueblo. Entonces, la primera cosa que yo entendí, que al ser parte de este pueblo, al acercarme a la mente de Cristo y tener el carácter que Él tiene, que es amor, por consecuencia voy a empezar a cumplir la misión. Porque los otros van a querer ser parte de este pueblo. Pero a la vez que por mis propios actos, por mi testimonio, muchos van a querer, van a ser en mí, porque estoy llena de amor, la necesidad de que otros conozcan a este Cristo que me da felicidad, claro, me da armonía. Por lo tanto, es esencial la conversión, que es el cambio de vida, ¿cierto? Que se provoca desde que el Espíritu Santo va tocando mi corazón, existe el bautismo, ¿cierto? Ahora entro al pueblo de Dios y empieza a través de la palabra, diariamente el Espíritu Santo a cambiar mi forma de pensar y voy entonces adquiriendo el carácter de Cristo, que es el amor, va transformando mi vida y esto nace en mí la necesidad de que otros también conozcan esta buena nueva, la salvación. Por lo tanto, la misión para mí es una consecuencia natural de haberse unido a este pueblo de Dios y haber tenido ahora la mente de Cristo. Bueno, y se puede apreciar que eso que tú acabas de leer en Hechos, una experiencia extraordinaria, fue lo que el Espíritu Santo hizo de manera poderosa en la naciente iglesia cristiana. Claro. Ahora, cuán importante es que tomándonos un poco del ejemplo tremendamente motivante que ellos nos dejan, nosotros podamos darnos cuenta, Raúl, de que eso se volverá a repetir, que la iglesia necesita volver a experimentar lo que se llama el derramamiento del Espíritu Santo para que de esta forma no solamente se siga avanzando, sino que se culmine la tarea y finalmente se produzca el tan anhelado reencuentro con nuestro Dios. Cuán importante es hoy día que la iglesia reciba ese derramamiento especial del Espíritu Santo. Bueno, la Biblia habla de una lluvia temprana y tardía, ejemplificando lo que pasaba en la naturaleza. Exacto. Que para que saliera la plantita venía una lluvia temprana, pero luego para que brotara una lluvia tardía y tenía que ser en su momento. Dios ha prometido que en el último tiempo también Él derramará su Espíritu Santo para que recibamos esa lluvia tardía y hagamos y cumplamos la misión. Y tú ves que aquí en Hechos se refuerza esa idea. Cuando estaban reunidos, tú recuerdas, estaban todos reunidos y se produjo un estruendo y había tanta gente, como decir, habían, bueno, aquí lo menciona, pero yo digo aquí en nuestro país, habían de todas culturas, de todos las países. Culturas, de idiomas. Hace poco conversábamos con una señorita que hablaba de un idioma que no entendía nada. Pero aquí, ¿cómo lo hizo el Espíritu Santo para que la misión se cumpliera? Y esa gente que ahora estaba aquí, luego se iba a ir a sus lugares, llevaran el Evangelio. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Fíjate que en Hechos 2, por ejemplo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Aquí puede haber una discusión en realidad si comenzaron a hablar o les entendieron. Pero dejemos esa discusión para otro momento. Pero hay una cosa, todos entendieron la predicación. Exacto. Hay se produjo el milagro. Un en inglés, uno en francés, en italiano. Y lo escuchaban en su propia lengua. Y resulta que ellos escuchaban, incluso la reacción de ellos, ¿cuál fue? Oye, ¿y estos no son chilenos? Y yo lo escucho en alemán. ¿Te fijas tú? O sea, trasladando a nuestro idioma. Y el de al lado le dice, oye, un momento, pero ¿tú lo escuchas en alemán? Sí. Oye, yo hablo inglés, ¿lo escucho en inglés? Sí. ¿Te fijas?
¿Por qué pasó? Por eso dice que estaban atónitos. Atónitos, o sea, ellos la reacción fue terrible. Ahora, algunos usan esto para que, si nosotros queremos tener el Espíritu Santo, prueba del Espíritu Santo es hablar en lengua. No es la razón de esto, es otra la razón. Era la necesidad del momento. Era la necesidad del momento. Exactamente. Incluso yo he escuchado historias de pastores que no han tenido traductor y yo, ¿qué hago, Señor? Y se ponen a hablar y la gente les entiende. La gente no. Se ha dado en estos tiempos también, no es mucho, pero también conozco personas que tienen ese don y lo usan para la iglesia de poder traducir a otra persona y lo hacen de una manera magistral que uno lo entiende, le dan el sentido. Todos esos son dones que el Espíritu Santo coloca en las personas. Exacto. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder Del Espíritu cuando Santo. hayáis recibido el Espíritu Santo. Entonces, qué interesante es entender que el Espíritu Santo es nuestra garantía, porque Claro. el Espíritu Santo es quien nos va a dar todo lo necesario para que la misión se cumpla, por lo tanto no va a fallar. ¿Qué mensaje especial quisieras dejar especialmente a nuestros amigos que están en esta hora acompañándonos a través de la pantalla? Bueno, Juvenal, yo creo que hay más de un mensaje aquí. Tú manifestabas que te impresionó el estudio de esto, porque hay muchas cosas que hablar. Sí. Pero mira, la función del Espíritu Santo es esencial para motivar a la iglesia, para motivarme a mí a trabajar, para levantarme el ánimo y entender la Biblia y compartirla con otros. Porque si yo me encierro en mí, esto es como una fruta que alguien dijo una vez. Le escuché, mira, ahí está la fruta, ¿te la comes o se pudre? Llega el momento en que uno tiene que decirle al Señor, mira, aquí estoy, aquí está mi vida, quiero que me uses hoy día en este instante, Espíritu Santo, para que yo pueda hacer tu obra. Y sería muy loable que oráramos un poquito más pidiendo la unción del Espíritu Santo. Bueno, y en base a todo lo que ya has mencionado, Raúl, y ya prácticamente terminando nuestro programa por el día de hoy, creo que lo más acertado sería, Marjorie, que pudiésemos orar, ¿ah? Pudiésemos pedirle a nuestro Dios de manera muy sentida que Él derrame su Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre cada uno de ustedes, queridos amigos, para que de esta manera sintamos esa riqueza espiritual de estar conectados con nuestro Dios y vivir una experiencia a través de la iglesia que nos permita cumplir la misión. ¿Qué te parece, Mario, si tú nos guías en oración? Perfecto, les invito entonces a orar, que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, te queremos dar gracias. Primero por el sacrificio tremendo que hizo tu Hijo, Cristo Jesús, porque gracias a Él tenemos la oportunidad de salvación. Y gracias a Él tenemos hoy el Espíritu Santo, Señor, que nos puede guiar a través de tu palabra, que nos insta, nos instruye, nos enseña. Y gracias a Él, Señor, podemos hoy también ser parte de tu pueblo. Amén. Rogamos, Padre, por aquellos que también desean ser parte de este pueblo, para que el Espíritu Santo siga, Señor, instruyéndolos, llegando y tocando sus corazones, Padre, para que sientan tu amor infinito a través del Espíritu Santo y podamos ser parte de este pueblo, esta iglesia que tú has formado con un solo propósito: entrar nuevamente al cielo, conocer tu amor y, como dice la palabra de Dios, y estaremos para siempre con Él. Rogamos, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno, sobre cada familia y sobre cada iglesia alrededor del mundo que constituye tu iglesia verdadera. Señor, sé propicio a nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos amigos, agradecemos a nuestros invitados. Gracias, Marjorie, Raúl, por haber estado con nosotros, y especialmente a cada uno de ustedes al haber participado de nuestra conversación, anhelando de todo corazón que las bendiciones del cielo puedan ser derramadas abundantemente en las vidas de cada uno de ustedes. Muchas gracias y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.